Como Quintan salvó a los niños. Al final de 1906, cuando René Quintana se balancea antes de lanzarse a una nueva batalla, cuenta ya con unos 50 trabajos originales publicados sobre su método marino y 5 tesis doctorales en medicina defendidas ante las facultades. En el conjunto de los experimentos sobre su método, a Quintan le habían impresionado mucho los resultados obtenidos en niños y particularmente en lactantes. En la maternidad, los profesores Patobutsky y Porac habían tratado niños con atrepsia, atrofia general en los recién nacidos, demacrados, que rechazaban todo alimento y que iban a morir a pesar de todas las medicaciones. Desde las primeras inyecciones de agua de mar se les ve renacer, tomarse el biberón con fruición, aumentar el peso rápidamente, en resumen, literalmente resucitar. En julio de 1906 se declara una epidemia de cólera infantil, lo que equivale en líneas generales a lo que hoy llamamos taxicosis. En un hospital infantil modelo de Rueil, donde se hallan 18 niños, 4 mueren en unas horas. 11 caen enfermos y pierden de 300 a 700 en una sola noche. Por la mañana la directora, enloquecida, va a ver a Quintan y vuelve con plasma. De 11, 3 estaban visiblemente perdidos, con la cara oscurecida, y el médico ordena que se les inyecte solo a los otros 8. Pero una enfermera, con la ferrecia de las almas sencillas, pensando que el agua de mar puede salvar igual a los moribundos, les inyecta también a los 3 abandonados y se salvan como los demás. Desde entonces se les llama a los supervivientes. Al mismo tiempo Quintan meditaba sobre la mortalidad infantil, aún muy grande en aquella época. La gastroenteritis de los recién nacidos cobraba 70.000 pequeñas víctimas al año y las epidemias de cólera infantil hacían estragos. Las estadísticas mostraban que de cada 2 lactantes muertos, uno se debía al cólera infantil, a la atrepsia o a una enfermedad gastrointestinal. Y Quintan sabía ya que el método marino podía detener esas hecatombes. Francia era entonces un país de baja natalidad y era preciso curar esa llaga abierta. Por ello había respondido a Gustave Le Bon que su preocupación era crear dispensarios. El 26 de marzo de 1907 abre un dispensario cerca de la estación de Montparnasse, en la calle de l'Arrivée. El local es pequeño, modesto, está en medio de grandes edificios. Tenía la misma apariencia y sobrevivió a su fundador cuando 51 años más tarde un gran profesor, un ministro y el director de la salud pública le pusieron una placa conmemorativa mientras una dramática amenaza de insurrección planeaba sobre Francia. La actitud del Quintan. En medio de un grupo de médicos y enfermeras, Quintan se encuentra allí para acoger a las madres. Uno de los maestros de la medicina leonesa, Jean Harricot, que será uno de sus más fieles discípulos, lo describe así en algunas líneas emocionadas. Nada nos borrará la inolvidable visión de las madres trayendo y mostrando sobre sus rodillas, desesperadas, a sus niños moribundos, y Quintan reservado, silencioso, inmóvil pero con los labios temblorosos, vertiendo sobre ellas toda la piedad, toda la resplandeciente inteligencia, toda la imperiosa certidumbre de que puede cargarse una mirada humana. Pronto una verdadera cola está a la puerta del dispensario, donde se administran cada día 300 inyecciones. Los indigentes no pagan nada, los padres poco afortunados dan lo que quieren. La afluencia es tal, que el dispensario pronto está desbordado. En diciembre del mismo año, la marquesa de Mahon abre un segundo dispensario en la calle de Ouessant que permitirá recibir e inyectar a 500 enfermos al día, niños y adultos, porque el sabio no ha descuidado las primeras señales experimentadas antes por él, que le llevaron a fijar su atención en las enfermedades infantiles. Una vez más, desde la apertura del primer dispensario, toda la prensa francesa y casi a la vez la del mundo entero, acaparan el acontecimiento. Compulsando sus innumerables artículos se ve claramente que el método marino aparecía como una inmensa revolución en la medicina. Tras haberle puesto en el mismo plano que Darwin, ahora se le compara con Pasteur. En estos artículos domina una especie de estupefacción maravillada, como si sus autores hubiesen asistido a un milagro y se frotaran los ojos para comprobar que no están soñando. Este estado de ánimo de la prensa, que refleja el del público, lo explica Henry de Parville en un largo estudio en la Review de Sciences. Su artículo merece ser citado ampliamente porque es a la vez un testimonio de la época, valioso por su calidad y una explicación del entusiasmo que describe. Para situar el valor de la referencia, recuerdo que de Parville, director de la Nature, era un escritor científico cotizado. En Francia, ninguna nueva medicación ha producido tanto ruido como la cura con agua de mar isotónica del señor Quintan, escribe de Parville. Aunque no fuese más que desde el punto de vista psicológico, es muy curioso. Se habla por todas partes de inyecciones marinas, se las señala en los periódicos,
en las revistas, se multiplican las conferencias, los aplausos siguen al autor hasta en la calle, es por todas partes un movimiento señalado, como si se tratase de un descubrimiento que va a renovar al mundo. Las muchedumbres son fáciles de emocionar, pero el espectáculo en todo caso vale la pena ser citado. Los entusiastas llegan a afirmar que el señor Quintan es realmente uno de los benefactores de la humanidad. Hemos asistido a estos testimonios de la muchedumbre en los barrios populosos. El hecho en sí mismo es interesante y evidentemente parte de las curaciones en cierto modo instantáneas obtenidas en niños pequeños moribundos. Una hora después del comienzo del tratamiento aparecen llenos de vida y están salvados. Nacen los niños Quintan. Fijémonos bien esta observación sobre la que el autor insiste después de haber estudiado prolongadamente la teoría marina y el método de preparación del plasma. Se oye actualmente muy a menudo en ciertos barrios de París a una madre decir a su vecina: no llore más, su niño estará bien mañana, vaya usted al dispensario de Quintan. Efectivamente, al día siguiente el niño mama y recobra las fuerzas. Lo que ha dado desde el comienzo confianza en las inyecciones marinas es la rapidez de la acción curativa. Se lleva a un niño de 2 meses al dispensario porque no digiere, no come, está perdido. En una hora comerá, afirma el médico. Una hora después de la inyección, el niño ya no vomita y acepta el biberón. Es casi instantáneo. Para comprender bien este movimiento profundo de fe y de entusiasmo de que habla de Parville, es preciso haber compulsado la masa de los documentos fotográficos de los dispensarios Quintan. A la izquierda, un horroroso niño esquelético indescriptible, tanto ha marcado ya al niño la muerte. A la derecha, 2 o 3 meses más tarde, se admira un niño, no solo normal, sino generalmente más hermoso que la media de los lactantes. Como tales resultados pueden no parecer milagrosos a la gente. Y sin embargo este milagro sin carácter misterioso alguno, hace vibrar el antiguo mito colectivo de que el mar es la fuente de toda vida, vinculado a todo el fondo pagano tan presente aún, incluso en esta época, bajo la corteza de la civilización, sobrecoge, se siente que la verdad está ahí y se cree en ella. En unas cuantas semanas, la popularidad de Quintan se vuelve inmensa y aparece como un benefactor de la humanidad. Efecto del agua Quintan para las embarazadas. Antes de nacer, el niño está sometido a las leyes fisiológicas que rigen nuestra especie y no a las particulares de su raza. Con más razón, pensaba Quintan, probablemente escapa a los caracteres aún más recientes de la herencia inmediata. Los doctores Arnulfi, Massé y Quintan habían experimentado ya con varias mujeres encintas que habían tenido por lo menos 5 embarazos cada una, con el 28% de alumbramientos prematuros, el 14% de muertes intrauterinas y el 59% de niños muertos antes de haber alcanzado el año de edad, por tanto transmisoras de taras fuertes. Pues bien, a partir de un tratamiento prenatal por inyecciones, el porcentaje de incidentes en estas mujeres cae a continuación a cero. El tratamiento prenatal aportaría una ayuda valiosa a las mujeres cuyo embarazo, por diversas razones, agotamiento, desequilibrio nervioso, adelgazamiento y desnutrición, etc., se presenten mal. En una época como la nuestra, a toda mujer encinta le beneficiaría mucho un tratamiento prenatal marino, al igual que para su hijo, con la simple ingesta de agua de mar, plasma marino.